La verdad oscura: en 2010 descubrieron un hospital abandonado en Ohio y nadie lo sabía hasta ahora las luces parpadeaban en el oscuro horizonte de Ohio, revelando la silueta de un antiguo hospital, olvidado por el tiempo y la memoria. Una bruma densa lo envolvía, como si el lugar guardara secretos tan oscuros que el aire mismo temía respirarlos. ¿Qué relatos podría contar esa estructura desmoronada? En 2010, un grupo de intrépidos exploradores se adentró en sus entrañas, buscando aventuras y, sin saberlo, un encuentro aterrador. Abandonados en la penumbra, cada habitación susurraba leyendas escalofriantes, gritos ahogados de antiguos pacientes, ecos de una salud que se fue con el viento. Los murales de colores desgastados parecían sonreír con ironía, escondiendo miserias tras cada trazo. Un extraño fenómeno atrapó sus miradas. En una sala, un viejo maniquí, cubierto de polvo y telarañas, observaba a los recién llegados con ojos vacíos. Pero eso no era todo. Lo que parecían ser meras sombras en las esquinas, se movían sutilmente, como si susurros del pasado reclamaran su historia, o quizás, su venganza. Algunas luces de sus linternas encontraron un misterioso diario en una mesa crujiendo bajo el peso del tiempo. Las páginas, amarillentas y desgastadas, contenían relatos de experimentos médicos perturbadores. Historias de sufrimiento que parecían tan vigentes, como si los gritos de antaño aún resonaran entre las paredes. El corazón de los exploradores latía fuerte. Sus manos temblaban ante la incertidumbre. ¿Qué había causado que un hospital, una vez emblemático, se convirtiera en un espacio tan tenebroso? Cada paso que daban estaba impregnado de desconcierto y miedo. ¿Quién quedó atrapado en este laberinto de olvido? Entre murmullos, uno de ellos se detuvo, sus ojos reflejaban terror. ¿Escuchan eso?, preguntó con voz quebrada. Un eco, casi humano, parecía responderles desde lo profundo del sótano. El aire se volvió frío. Y la pregunta era inevitable: ¿qué horror les esperaba en la oscuridad? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Un ruido sordo resonó entre las paredes, el sonido de algo, o alguien, moviéndose en la penumbra. No era solo el viento, algo vivo pululaba entre los escombros. Los exploradores se miraron, ojos llenos de miedo y decisión. No podemos irnos aún, dijo uno, el brillo del desafío asomándose entre la angustia. Pero, ¿realmente era el coraje lo que los mantenía ahí? O quizás era la fascinación por descubrir un misterio que podría cambiarlo todo. Con cada latido, el miedo se mezclaba con la adrenalina. ¿Acaso estaban ellos en lo correcto? ¿Estaban listos para desentrañar la verdad oscura que yacía en la oscuridad del hospital? Con la respiración contenida, los cuatro amigos avanzaron hacia la entrada del sótano. Las escaleras de metal chirriaban bajo sus pies, como si se oponían a la osadía de aventureros tan insensatos. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara, que era la más escéptica del grupo. Esto no es una buena idea, murmuró casi para sí misma, pero sus compañeros estaban ya demasiado envueltos en la inercia del terror y la adrenalina como para retroceder. Un haz de luz iluminó la muralla de concreto en el fondo. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si hubieran sido bañadas por una lluvia torrencial de dolor. Con cada paso hacia el fondo, el aire se tornaba más denso, y un olor a moho y descomposición llenaba sus pulmones, como un aviso de lo que podrían encontrar. Cada ladrido del lugar les recordaba que no estaban solos. ¿Qué es eso?, gritó Tom, apuntando con su linterna hacia el fondo del sótano. Él las reveló una figura escuálida, casi difusa. Estaba sentada en el suelo y, aunque parecía un maniquí más, algo en su postura indicaba que quizás, solo quizás, había más en ella de lo que aparentaba. ¿Era simplemente otro vestigio de la locura que alguna vez reinó aquí? Oh,
Tal vez, una manifestación de las almas atormentadas que una vez sufrieron en las camas de ese hospital. El eco de un llanto suave emergió nuevamente, resonando por las paredes de concreto. Era un llanto que se transformó en un grito, uno que claramente no pertenecía a este mundo. «Tenemos que salir de aquí», gritó Laura, comenzando a retroceder, pero el grupo, como hipnotizado, se quedó encapsulado en el momento. Mientras tanto, la figura comenzó a moverse, alzándose lentamente del suelo. Las sombras parecían ondear a su alrededor, danzando sobre la oscura superficie. En ese momento, el aire se volvió helado. Una voz susurrante, como un eco distante en una tormenta, se dejó escuchar. ¿Por qué no me ayudaron? El miedo se apoderó de los jóvenes, pero una parte de ellos sentía que tenían que escuchar, que en aquella tragedia había un motivo que merecía ser conocido. ¿Era un atrapado en este lugar? ¿Un espíritu que pedía auxilio? Un silencio pesado llenó la estancia. Tom, empujando la adrenalina, empezó a acercarse. Su voz temblaba. ¿Qué necesitas? ¿Quién eres? Esa pregunta resonó en el interior del sótano, choqueando entre las paredes grisáceas. Como respuesta, la figura se giró hacia él. La luz de la linterna dibujó un rostro demacrado, pero los ojos hablaban de un sufrimiento antiguo, un sufrimiento que había perdurado a través de los años. Encontrad el diario, dijo la figura antes de desvanecerse, dejando un aire frío y un rastro de desesperación. Tom, completamente paralizado, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Fue Laura quien rompió el hechizo. ¿Qué significa eso? ¿Un diario? No hay nada más aquí, exclamó, su voz resonando en la oscuridad. Pero ya no había camino de regreso. De repente, las luces comenzaron a apagarse una por una. La oscuridad se apoderó del sótano, y el grupo tuvo que confiar en sus linternas. Cada ruido parecía amplificarse ahora. Era inminente que una presencia se acercaba, algo que habían despertado con su curiosidad. «Rápido, salgan», gritó Sara, pero ya era demasiado tarde. Las sombras se movían, arrastrando un aire de pesadilla, y un susurro más claro llenó el espacio. No se irán sin conocer la verdad. Los amigos se miraron, el terror en sus ojos. ¿Qué verdad tan peligrosa habían invocado al adentrarse en ese mundo olvidado? A medida que la oscuridad se cerraba a su alrededor, una nueva sensación los abrazaba, la desesperante certeza de que estaban a punto de enfrentarse a algo más grande de lo que jamás habrían imaginado. Una escalera rota crujió bajo sus pies, y sus corazones latían con furia. Ahora, la pregunta no era si el horror los alcanzaría, sino si, después de la revelación, habría algún regreso posible. Y en el fondo, una risa tenue pero escalofriante resonaba. ¿Quién había hecho la pregunta equivocada? La presión en el aire se intensificó, como si las paredes mismas del sótano inhalaran una mezcla de miedo y desesperación. El grupo se quedó inmóvil, las linternas temblando en sus manos, mientras el eco de aquella risa demoníaca resonaba en sus mentes. Fuera del sótano, la noche era un lienzo silencioso, pero en su interior, algo se estaba gestando. ¿Qué hacemos?, preguntó Tom, su voz apenas un susurro. No había respuestas. 9 ojos se encontraron y, en el silencio compartido, podían sentir la conexión del terror. Nadie se atrevía a dar un paso hacia atrás, como si el puro hecho de retroceder pudiera invocar el horror que resonaba a su alrededor. «Hay que buscar el diario», exclamó Laura, intentando recuperar el control sobre la situación. Era un intento casi desesperado, pero se aferró a la idea. Tal vez sea nuestra única oportunidad. Si lo encontramos, tal vez podamos liberar a ese ser. ¿Y si el diario es lo que la está manteniendo aquí?, ripostó Sara, su escepticismo ahora nublado por la terrorífica inquietud. Y si no deberíamos hacer nada, no había tiempo para dudas. La idea de permanecer inactivos les parecía más peligrosa que la posibilidad de descubrir la verdad. Así, armados con la incertidumbre y un rayo de coraje, comenzaron a explorar el sótano. La luz de las linternas iluminaba las sombras oscuras que parecían acecharles desde cada rincón, cada grieta en el concreto. Detrás de un viejo armario de metal corroído, encontraron un pequeño estante, pero estaba vacío. «Nada», murmuró Tom, sudor corriendo por su frente.
Sin embargo, su voz era interrumpida por un sonido desgarrador que llenó el espacio. Una puerta de hierro al fondo crujió, como si algo pesado intentara salir. Vamos hacia allí, sugirió Laura, palpando las paredes en busca de una salida. Cada paso hacia la puerta la acercaba a un misterio, la atracción del descubrimiento sobrepasaba su miedo. Sin embargo, al acercarse, la temperatura bajó. Sus respiraciones se volvían nubes de vapor, un recordatorio helado de que estaban muy cerca de entrar en lo desconocido. Sara, temblando, hizo un gesto para detener a sus amigos. No estoy segura de si esta es la decisión correcta, dijo, pero su voz se perdió en el estruendo del crujido de la puerta. Algo estaba dentro, esperando. La oscuridad, una manta pesada, las cubría como un velo angosto. Un gemido inhumano, apenas audible, se filtró a través de la separación de la garganta metálica y la estructura. ¿Qué hay ahí?, preguntó Tom, incapaz de apartar la mirada. Debemos irnos, insistió Sara, pero su advertencia fue ahogada por un grito desgarrador. La puerta se abrió de golpe, revelando un espacio más oscuro aún, un pasillo que se extendía más allá de la iluminación de sus linternas. El aire parecía moverse, cargado de una energía inquietante, como si estuvieran ante un umbral que nunca debieron cruzar. ¿Hay alguien?, preguntó Laura, pero su voz resonó vacía. Sin respuestas, se adentraron en el pasillo, los ecos de sus pasos reverberando a través del frío. Entonces, una sombra pasó junto a ellos, rápida y fugaz, como un latido silencioso. Sus corazones se detuvieron un momento, y una risa helada volvió a surgir, envolviéndolos. ¿La verdad? Resonó una vez más la voz etérea. La verdad se siente, así, un temblor recorrió el suelo, y los amigos se sintieron como piezas de un juego macabro. ¿Estaban listos para enfrentar lo que les esperaba? En ese instante, Tom recordó las voces y la figura. Encontrad el diario, resonaba en su mente, un eco de desesperación. ¿Y si el diario no solo revelaba secretos antiguos, sino que también podría ser su perdición? Mientras la sombra se acercaba lentamente, una pregunta retumbó en su interior: ¿habían hecho lo correcto al buscar la verdad? La oscuridad se cerró aún más, ahogando sus esperanzas y dejando solo la cruda realidad de lo desconocido. Un nuevo susurro resonó en la penumbra, mucho más claro: el diario está en el corazón de este lugar, o moriréis intentando encontrarlo. Y. Así, el tiempo se detuvo. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar para descubrir la verdad? La oscuridad se abrazó a ellos como una neblina densa, haciendo que el aliento de los jóvenes se volviera pesado. El eco de esos últimos susurros vibraba en sus cabezas, sembrando pánico y confusión. ¿Moriréis intentando encontrarlo? La frase se repitió como un mantra aterrador mientras avanzaban, deslumbrados por la incertidumbre y el terror. ¿Y si la voz se refiere al diario como una trampa?, murmuró Sara, advirtiendo la frialdad en su propio tono. El miedo pulsaba en sus venas como un veneno, impidiéndole ver el camino con claridad. Pero la idea de morir en el intento les mantenía en movimiento, impulsados por un instinto que no podían controlar. La linterna de Laura iluminó un trozo de papel arrugado en el suelo. En un instante, todos se agacharon. Era una página rasgada de un diario. Los ojos de todos se agrandaron, reluciendo con una mezcla de esperanza y horror. «Mira», exclamó Laura, tirando de la hoja, que parecía querer fundirse en el concreto frío del suelo. Las palabras garabateadas se desvanecían en manchas ilegibles, pero una línea resaltaba: la verdad debe ser pagada con sangre. «No me gusta esto», gritó Tom, al borde de un grito. La sensación de peligro aumentó, un tipo de terror visceral que les obligaba a retroceder. Sin embargo, la atracción del misterio les mantuvo en su lugar. ¿Y si esto es lo que nos trajo aquí?, preguntó Laura, dejando que sus dedos acariciaran el papel. De repente, un fuerte golpe resonó en las paredes del sótano. Era como el eco de un corazón latente enojado o un aviso. Si alguien o algo está aquí, entonces el diario podría contener más que información, sugirió Tom, su voz un hilo de determinación aunque su rostro estaba pálido. Simplemente escribamos lo que encontramos y sigamos adelante. Sara iba a protestar,
pero la sombra que se movía en el extremo del pasillo parecía alisarse, tomando forma con cada centelleo de luz. El aire se volvió más pesado, y una risa retumbó, no solo en sus oídos, sino en sus cuerpos. Como un cliché de películas de terror, la sombra se transformó en una figura alta y delgada, sus ojos brillando con una malevolencia ancestral. El corazón de Sara latía con furia, su mente gritaba que debían salir corriendo. «Rápido, sigan buscando», gritó ella, rompiendo la parálisis que les había atrapado. Se movieron como si la tierra temblara bajo sus pies, buscando más pistas, más indicios que les ayuden a entender lo que estaba sucediendo. Mientras Laura y Tom seguían explorando un área llena de cajas polvorientas, Sara se adentró por un lado oscuro del pasillo. Allí, encontró un altar improvisado, escrito en la pared con una caligrafía torcida: «Los sacrificios dan vida a la verdad». Su sangre se heló, Tom la alcanzó y se asomó por encima de su hombro. «¿Esto es una locura? ¿Qué demonios es esto?», murmuró mientras su mirada recorría objetos extraños y velas consumidas en la penumbra. «Quizás este lugar es donde se llevaron a cabo rituales», sugirió Laura con un tono de incredulidad. «¿Por qué nadie nos advirtió sobre esto?». Así, dentro del corazón de esa pesadilla, sus rostros comenzaron a desdibujarse en la penumbra. Todos sabían que estaban atrapados en un juego del que no podían salir, que cada respuesta podría acarrear más preguntas inquietantes. Justo cuando estaban a punto de retirarse, un grito desgarrador cortó el ruido de sus respiraciones. «Sáquenme de aquí». Resonó la voz desafiante desde la oscuridad del pasillo. ¿Era una advertencia o una trampa? La figura oscura se acercaba rápidamente, el aire se volvía viciado y tenso. Con cada paso, una parte de su humanidad se desvanecía, alimentando la sombra que se hacía más fuerte. El miedo lo seguía como un depredador. «No mire atrás», gritó Sara, mientras se dirigían hacia la única salida que les quedaba. El misterio del diario palpitaba en el fondo de sus mentes, persistiéndolos a avanzar, pero antes de alcanzar la salida, otra risa llenó el aire, esta vez resonando con la fría certeza de que habían sido observados todo el tiempo. Una risa que los perseguía con susurros de horror. Ahora, la verdad vendrá a reclamar su precio, y en el fondo, mientras el pánico se apoderaba de ellos, cada uno se preguntaba si tendrían el valor para enfrentarse a aquello que habían desatado. El corazón del sótano parecía latir, fuerte y constante, a medida que la oscuridad se abría para devorarlos. ¿Qué lograrían encontrar antes de que fuera demasiado tarde? El eco del grito se desvaneció en las paredes del sótano, pero su reverberación permaneció en la mente de los jóvenes. Sara sintió que la linterna temblaba en su mano, como si compartiera su miedo. Con el sudor corriendo por su frente, se volvió hacia Laura y Tom. «Vamos, tenemos que salir de aquí, ahora». Tom asintió, pero con la mirada perdida en el rincón donde había escuchado la voz. «¿Pero y si hay alguien más aquí?». Podría ser un sobreviviente. Su tono era casi esperanzado, pero Sara se opuso con firmeza. «No podemos quedarnos. No sabemos qué es aquello que se acerca», dijo ella, instando a sus amigos con un tono que parecía maduro más allá de sus años. La presión del pánico comenzaba a cerrar su pecho, sabían que perder tiempo podía costarles la vida. Mientras se apresuraban hacia la salida, sintieron una atmósfera opresiva. La figura oscura, que aún permanecía en la esquina de su visión, parecía volverse más tangible, como si la atmósfera misma estuviera moldeando el horror en algo real. Sara sintió que los ojos de la sombra se fijaban en ella, atravesando su piel con frialdad. Un nuevo retumbar resonó, esta vez más cercano, como si algo estuviera detrás de ellos. Pero lo peor fue el silencio que siguió, un vacío que se instaló, ahogando sus respiraciones. De pronto, un grito más sonó, esta vez proveniente de desvanecidos ecos, como si la casa hubiera comenzado a llorar. «No podemos dejarlo aquí, deberíamos ayudarlo», insistió Tom, sintiendo que el coraje lo empujaba a ser heroico en medio del terror. Sara, dominada por una mezcla de rabia y miedo, propuso: «Eso podría ser una trampa, y si él realmente está atrapado, solo lo vuelve más peligroso. Regresemos, pongamos las cosas en claro». Se formó un breve silencio. El pálido rostro de Laura se arrugó en una mueca de incertidumbre. «¿Pero y si lo necesitamos para escapar de esta pesadilla?».
Escuchar sus gritos como si fueran un llamado nos hará más vulnerables, replicó Sara, sabiendo que el instinto de supervivencia no podía ser superado por la compasión. Mientras se giraron hacia el camino de escape, la risa retumbante resonó nuevamente, reverberando a través de los pasillos con un eco que parecía burlarse de su desesperación. ¡Rápido! Sara gritó, impulsándose a un ritmo frenético. Se aferraba a la esperanza de que la luz del mundo exterior aún les esperara. De repente, el suelo crujió bajo sus pies. Sin previo aviso, una trampa oscura se abrió en el concreto, azotando a Tom hacia un agujero profundo. «Tom», gritó Laura, mientras su amigo desaparecía en la oscuridad. Sara sintió que una mano helada le agarraba el corazón. «¿Qué hiciste?», murmuró Laura, su rostro pálido como la luna llena que apenas se escuchaba. Era una afirmación de pánico que resonaba en el aire. «No sé, no lo sé». El caos ensordecedor parecía envolverlos. La sombra había encontrado su camino hacia ellos, perdiendo toda apariencia de humano, convirtiéndose en un ser aterrador cuyas características eran imposiblemente distorsionadas. Tom apareció de repente en el borde de la oscuridad, gritando, «¡Ayuda! ¡Me están arrastrando!». El terror se apoderó de Sara y Laura. «No te preocupes. Estamos aquí», pero sus palabras se perdieron en el rugido de la figura oscura que ahora estaba sobre ellos, sus ojos brillando intensamente mientras giraba para desvanecerse atrás de Tom. Con un movimiento abrupto, Sara tomó la mano de Laura y comenzó a tirar hacia la salida. «No podemos quedarnos. Ese lugar no es seguro». El eco de los gritos se disolvió en el viento y la sensación de desamparo se intensificó. Avanzaron, empujando el miedo a un lado. Pero antes de llegar al final del túnel oscuro, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad los envolvió por completo. En la penumbra, la risa resonó una vez más fuerte y más cerca. «Preparémonos para descubrir lo que hemos despertado», murmuró Sara, su voz casi perdida entre el vacío. Sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. Podrían enfrentarse a la verdad que los aguardaba. ¿A cada paso? ¿O su destino estaba ya sellado en aquel sótano, donde su valentía podría pagar el precio más alto? La oscuridad era palpable, un manto que ahogaba todo. Sara apretó la mano de Laura, su pulso golpeando en sus oídos como un tambor que marcaba una marcha de desespero. La linterna que antes había sido su salvación ahora yacía inerte, dejando solo un halo de impotencia a su alrededor. Se detuvieron un instante, el frío calándoles hasta los huesos. «¿Qué hacemos?», preguntó Laura, su voz temblorosa mientras sus ojos buscaban la luz que parecía escapar de ellos. La angustia llenaba el aire, como si las mismas paredes de aquel sótano se alimentaran de su miedo. «Por favor, debe haber una salida», replicó Sara, la determinación retumbando en su pecho. Pero, ¿dónde estaba? ¿Acaso esas risas burlonas y el eco de los gritos eran una advertencia de que el horror todavía estaba por venir? Sin tiempo que perder, Sara se aventuró hacia donde creía que había visto un destello de luz antes de que la linterna fallara. Era un camino estrecho, lleno de escombros, y cada paso resonaba como un trueno en el silencio abrumador. No estaba segura de si la risa que aún persistía en sus oídos era real o solo una creación de su mente aterrorizada. «Tom», gritó, su voz resonando como un eco herido. No había respuesta. La angustia se apoderó de ella, pero sabía que tenía que seguir. No podía permitir que el miedo la dominara. Mientras avanzaban con cautela, un susurro suave como el viento atrajo su atención. Era apenas un murmullo, pero en aquel lugar, sonó como una llamada. Sara resonó una voz tenue, cargada de desesperación. Era un tono que retumbaba en su corazón como si le diera la bienvenida a la locura. «Tom, ¿estás ahí?», respondió inmediatamente, esperanza y terror entrelazados en sus palabras. Miró a Laura, quien sacudía la cabeza en un gesto de advertencia. Pero Sara sentía el tirón de la lealtad, ese instinto que decía que debía ayudar. «Sálvame, por favor», la voz ahora era más fuerte, un grito desgarrador que hizo que su piel se erizara. «Necesito que vengas por mí». «Tenemos que encontrarlo», insistió Sara, pero el pánico comenzó a inundar sus venas. Laura dudó, atrapada entre el deseo de ayudar y la certeza de que era una trampa mortal.
¿Pero a qué costo?, preguntó Laura, sus ojos llenos de miedo. ¿Y si nos atrapan a nosotras también? No hay tiempo para discutir, dijo Sara, avanzando con determinación. La voz seguía hurgándolas, un eco más fuerte que las sombras a su alrededor. Saldremos de aquí juntas. Te lo prometo. Mientras se acercaban a un viejo vestíbulo, un golpe seco resonó en las paredes, y la puerta que antes creían libre se cerró de repente, dejándolas atrapadas en un laberinto de desolación. Las imágenes de escapar se desvanecieron, y una oscuridad aún más profunda iluminó las esquinas del lugar. Los ojos de la figura distorsionada aparecieron en la negrura como dos carmesíes ante un fuego. Sara, el grito de Laura retumbaba contra las paredes. Era un recordatorio del peligro que las acechaba, y el miedo le llenó la garganta. No quiero irme, dijo Laura, su voz entrecortada. La figura olvidó su forma humana, se volvió una sombra que se lanzaba hacia ellas, un depredador al acecho. «Corre», gritó Sara, apretando la mano de Laura, tirando de ella hacia los escalones que parecían desmoronarse bajo sus pies. Cada paso se sentía como una caída al abismo. Cuando llegaban a la salida, el aire fresco y el silencio del mundo exterior parecían inalcanzables. Un último estallido de risa resonó detrás de ellas, feroz y burlón, como si el mismo sótano no estuviera dispuesto a dejar ir a sus prisioneras. La puerta se cerró violentamente, atrapando sus esperanzas en el aire agitado. ¿Estás bien?, Laura entre lágrimas, su mirada fija en el suelo. Sara no podía creer que aún estuvieran juntas. Pero algo dentro de su pecho, un leve susurro, advertía que el verdadero terror aún no había mostrado su rostro. Aún podía sentir la presencia oscura, como si hubiera dejado una parte de sí misma en aquel sótano. No hemos terminado, susurró Sara, sintiendo que una sombra más se cernía sobre ellas. Era el momento de descubrir el secreto que aquella casa guardaba, y cuánto de su propia valentía estaban dispuestas a arriesgar para desenterrar la verdad. ¿Podría la salida de ese lugar oscuro llevarlas a una salvación o a un destino peor que la muerte misma? Sara y Laura respiraron hondo, tratando de calmar el latido frenético de sus corazones. El aire afuera era fresco, pero la sensación de alivio fue fugaz. Las risas burlonas seguían resonando en sus mentes como un eco maligno que se negaba a desvanecerse. Se miraron, los ojos llenos de preguntas que no sabían cómo formular. Era evidente que habían escapado de un peligro, pero ¿qué clase de horror las aguardaba allá afuera? ¿Dónde está Tom?, inquirió Laura, su voz apenas un hilo. La mención de su amigo hizo que el nudo en el estómago de Sara se apretara aún más. ¿Qué pasa si no había escapatoria para él? ¿Y si esa voz, esa desesperación, solo había sido un truco para atraerlas a una trampa? No lo sé, pero tenemos que encontrarlo, respondió Sara, su tono firme, para ocultar el temblor en su interior. La oscuridad de aquel sótano no se había ido con la luz exterior. Decidieron dirigirse hacia la entrada principal de la casa, un viejo edificio a punto de desmoronarse. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido allí hace años. Algo sobre el lugar parecía vigilarlas, una presencia que se consolidaba en cada rincón. Es raro que alguien esté aquí. ¿Por qué no hemos escuchado nada?, preguntó Laura, mientras ambas se adentraban en el vestíbulo. A medida que avanzaban, el silencio se volvía más pesado, como si la casa contuviera la respiración. Dieron varios pasos más, y de repente, un ruido quebró la quietud. Un grito desgarrador emergió de lo profundo de la casa. «Tom», exclamó Sara, con la voz vibrante de pánico. Un crujido resonó sobre sus cabezas y las sombras danzaron en las paredes. No puede ser», murmuró Laura, su rostro pálido como una hoja de papel. La angustia las estaba consumiendo, y a cada instante, el miedo se hacía más real. «Viene de la planta de arriba», dijo Sara, señalando con la cabeza hacia una escalera estrecha y enmohecida que se desvanecía en la penumbra. ¿Y si es una trampa? ¿Qué tal si ya es tarde? Laura se aferró a su brazo, la incertidumbre reflejada en sus ojos. «Si no lo hacemos, tal vez nunca volveremos a saberlo», respondió Sara, con la voz alterada pero decidida. La lealtad a su amigo las empujaba a avanzar, aunque la lógica gritaba en su contra.
Las escaleras chirriaron bajo sus pies, cada paso vibraba con una mezcla de horror y esperanza. Mientras subían, el aire se volvía cada vez más espeso, como si el propio edificio estuvo latiendo con el mismo terror que ellas sentían. Cuando llegaron al piso, el grito se repitió, y fue más aterrador que antes. Tom, gritaron a la vez, una súplica desesperada que resonó en las paredes. En un rincón, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz tenue. Con un temblor incontrolado, Sara empujó la puerta. El brillo iluminó un cuarto repleto de sombras, y su corazón casi se detuvo al ver una figura en el suelo. No, no, no. Laura cubrió su boca con la mano, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Era Tom, y antes que Sara pudiera avanzar, una sombra se deslizó tras ella. Los ojos carmesí brillantes que antes había visto en el sótano ahora estaban a su lado, amenazantes y burlones. Sara sintió que el aire se le escapaba. ¿Esperaba salvarlo? La voz era la misma que las había acosado. Ya es muy tarde para él, y ahora también lo será para ustedes. ¡Corre!, gritó Laura, arrastrando a Sara hacia el pasillo mientras la sombra avanzaba detrás de ellas. Ellas se lanzaron por las escaleras, el terror les daba alas. Cada paso que daban era un eco de su desesperación. Pero al llegar a la entrada principal, la puerta estaba cerrada con un golpe sordo. No, 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 no. Sara golpeó la madera con furia, pero no había forma de escapar. La sombra se acercaba, riendo, atrapándolas en el abismo otra vez. ¿Qué vamos a hacer?, gritó Laura, sus ojos llenos de pánico. Sara tomó aire y forzó una sonrisa que no podía sostener. Quizás podamos encontrar otra salida o tal vez un sonido metálico interrumpió su pensamiento, un suave tintineo que provenía del fondo de la habitación. Mientras ambas mujeres se volvían para mirar, sintieron que todo se les venía encima. ¿Estaría lista la verdad oscura para revelarse en sus ojos, o el horror que habían encontrado las consumiría una vez más? A medida que el tintineo se acercaba, el terror se transformó en curiosidad. Las dos chicas intercambiaron miradas de incertidumbre, el sudor les perlaba la frente y el sonido resonaba como un mantra inquietante en sus corazones. ¿Qué es eso?, susurró Laura, acercándose cautelosamente hacia la fuente del ruido. El brillo metálico parecía emanar de un viejo candil que colgaba del techo, balanceándose levemente aunque no había aire para moverlo. Tom, gritó una vez más Sara, su voz llenándose de una mezcla de esperanza y desesperación. Suéltame. Un grito rasgado provenía de más allá del candil, y ambas sintieron que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Era él, era Tom. Pero los ecos de su voz se distorsionaban con un tono que instigaba frío en la sangre. ¿Podría ser más específico?, bromeó Laura, tratando de mantener la calma mientras el pánico se expandía en su pecho. Pero su rostro pálido revelaba lo que realmente sentía. Escuché una puerta. A la derecha. Allí. Tom gritó. Por favor, déjenme salir. Sara volvió a mirar la sombra. Ya no reía, ahora se deslizaba por el suelo hacia ella con movimientos fluidos, casi como si danzara. Era un espectáculo macabro que la paralizaba. ¿Y si nos lleva a él? ¿Y si es una trampa? Pero el candil siguió tintineando, llamándola. Finalmente, el impulso por salvar a su amigo ganó. Se dejó llevar por la voz. Vamos. A la derecha, exclamó, impulsándose hacia el sonido e ignorando la sombra que parecía querer atraparlas una vez más. Mientras se apresuraban a la puerta mencionada, la casa comenzó a vibrar, como si el propio edificio intentara resistir el paso de las chicas. No, gritó Laura, pero para entonces ya era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe, revelando un cuarto aterrador, lleno de equipos médicos cubiertos de polvo y telarañas. A sus espaldas, el eco de la sombra creció, como un rugido en la penumbra. Sigan corriendo, pero nada aquí tiene salida, decía con sarcasmo, su voz transformándose en un susurro de su propia risa jactanciosa, mezclándose con susurros dolorosos de aquellos que alguna vez habitaron el lugar. Cada palabra reverberaba en sus mentes, dándoles ganas de gritar. Sara giró a su derecha, ahora arrastrando a Laura. Quizás haya una ventana. Su voz era un hilo de esperanza que ya temía que se cortara.
Allí. Laura señaló un ventanal cubierto de polvo al fondo de la habitación. En ese instante, la sombra se deslizó más cerca, como si estuviera jugando con ellas, disfrutando de su angustia. Mientras se lanzaban hacia el ventanal, un grito desgarrador volvió a resonar. Era Tom, y el miedo en su voz se intensificó. No, no vengan aquí. ¿Qué quieres decir?, gritó Sara, pero al mismo tiempo su cuerpo se detuvo, atrapado en la confusión. La sombra se acercaba, y con un último vistazo hacia Laura, Sara notó algo en los ojos de su amiga, una desilusión profunda. El temor se transformó en una urgencia feroz. Basta de esperar. No lo dejaremos. Por un instante, la sombra se congeló, y todo se volvió un abismo de silencio espeso. De repente, una explosión de luces brillantes iluminó el cuarto mientras un estruendo resonó en lo alto, como si el techo estuviera a punto de colapsar. Sara hizo un gesto hacia Laura, y juntas corrieron hacia la ventana. Pero al llegar cerca, se dieron cuenta de que había un objeto inquietante en el sillón, destellando en la penumbra. Era un antiguo teléfono, la pantalla parpadeaba, como si alguien estuviera esperando que lo respondieran. ¿Y si la respuesta está aquí?, preguntó Laura, el aliento entrecortado. Ambas se quedaron mirándose, sintiendo que el tiempo había dejado de existir. Y en ese instante, la horrorosa risa de la sombra se alzó sobre sus corazones, amenazando con devorarlas. Estaban listas para responder al llamado desesperado, o el horror que se avecinaba las consumiría para siempre. Las miradas de Laura y Sara se encontraron, y en sus ojos brillaba un miedo contagioso. El teléfono, oxidado y lleno de telarañas, parecía tener una vida propia, como si supiera que su futuro estaba entrelazado a la decisión que tenían frente a él. La risa disturbadora de la sombra era un eco constante en sus cabezas, una advertencia que retumbaba con cada pulso de su corazón. «Lo contestamos», murmuró Laura, su voz casi un susurro. La presión del silencio les envolvía, y cada segundo que pasaba parecía alargarse en una agonía interminable. «No tenemos otra opción», respondió Sara, la determinación comenzando a suplir su miedo. «Si esto puede sacarnos de aquí». A traición, la sombra saltó entre ellas, amenazante, como una serpiente acechando a su presa. Ambas se acercaron al teléfono, sus manos temblorosas se posaron sobre el viejo aparato al mismo tiempo. Un brillo intenso emanaba de la pantalla, haciendo que el frío de la habitación se intensificara. «Alguien tiene que responder», insistió Laura. «No dejaremos que nos atrape». Cautelosamente, Sara levantó el auricular, y un zumbido reverberó en el aire. De inmediato, la voz de Tom volvió a sonar, más clara y desgarradora. «No, no lo hagan. Eso es un error». «¿Por qué? ¿Qué está pasando, Tom?» La desesperación de Sara creció. «¿Dónde estás?» Una risa fría llenó el espacio, y el teléfono vibró en la mano de Sara. «Él no es quien dice ser», murmulló una voz profunda que salía del auricular. Era tono de burlas, un chiste oscuro en medio del caos. «No lo escuchen», gritó Tom. «Debes deshacerte del teléfono. Es peligroso». Laura apretó los dientes, su mente girando entre lo lógico y lo imposible. ¿De verdad deberíamos dejarlo? La sombra se retorcía, obligándolas a tomar una decisión rápida. ¿Qué tal si esta es nuestra única salida? La idea retumbaba en su interior y no estaban dispuestas a perder la oportunidad de salvar a su amigo, aunque cada palabra de Tom instigara una creciente inquietud. Con una súbita fuerza de voluntad, Laura cerró los ojos, como preparándose para lo peor. «Lo contestaré». Sus manos temblaban al acercar el teléfono a su oído. La risa siguió resonando, como si el mismo aire se burlara de su inminente elección. «¿Quién eres realmente?», preguntó firme, una chispa de desafío en su voz. «Soy quien te ha estado esperando», respondió la voz, un eco sereno y ominoso, que hacía crujir las paredes de la habitación. «He estado atrapado aquí, como su amigo. Pero tú puedes liberarnos». «No. Eso no es cierto». Sara gritó, su corazón latiendo desbocado. «No creas en sus mentiras, Laura». La sombra, ahora al borde de su presencia, llenaba el cuarto con su frío letal. Laura, sintiendo la presión abrumadora,
descolgó el auricular con todas sus fuerzas y lo lanzó a la distancia. Pero antes de que tocara el suelo, quedó suspendido en el aire, brillando intensamente. Entonces, todo se volvió negro, fue un instante fugaz, pero suficiente para cambiar todo. Una sensación de caída, de vacío, y luego un repentino silencio. Las chicas se miraron, la confusión aún en sus ojos, preguntándose si realmente habían cometido un error que no podrían volver atrás. Entonces, un sonido familiar resonó. Un timbre a sus espaldas. Era el antiguo teléfono, vibrando de nuevo, y estaba sonando. Laura y Sara giraron lento y aterrorizadas. Sabían que algo dentro de la oscuridad del cuarto había cambiado, algo que no les prometía nada bueno. Lo que sea que hay que hacer, debemos hacerlo ahora, gritó Sara, sus ojos llenos de fuego. Pero antes de que pudieran decidir, una voz conocida resonó en la penumbra, esta vez desde el teléfono inerte: «Estás dentro de mi juego ahora». La sala comenzó a colapsar a su alrededor. Tal vez, solo tal vez, se habían adentrado en un abismo del que ya no había salida. ¿O habría alguna forma de revertirlo? El horror apenas comenzaba, y ellas eran las protagonistas de su propia pesadilla. Tendrían la valentía de enfrentar lo desconocido, mientras el eco de la risa macabra llenaba el aire. El tiempo se detuvo una vez más, y el destino de las chicas dejaba de estar en sus manos. La oscuridad se cernía sobre el antiguo hospital, a pesar de que Sara y Laura se encontraban a la luz de la luna. El aire fresco las abrazaba después de haber escapado del terror en el sótano. Sin embargo, el alivio era solo temporal, como si la sombra aún las persiguiera, ansiosa por reclamar lo que había perdido. ¿Dónde está Tom?, preguntó Laura, su voz temblorosa. Los recuerdos de su amigo, atrapado en la oscuridad, atravesaban su mente como cuchillos afilados. Sara sintió un nudo en su garganta, la angustia latente era palpable. Debemos volver, dijo Sara, el firmamento reflejando la decisión ardiente en sus ojos. Laura la miró, llena de miedo y dudas. Sabía que regresar podía significar su fin, pero no podía abandonarlo. La amistad valía más que el terror. Mientras caminaban de regreso, el aire se tornó gélido. Al abrir la puerta del hospital, un retumbar en sus corazones enviaba ecos de advertencia. El eco de aquellas risas burlonas seguía resonando en sus mentes, un recordatorio de que el verdadero horror aún no había terminado. Las habitaciones estaban cubiertas de polvo, y las paredes parecían cerrarse a su alrededor, ansiosas por volver a atrapar a las jóvenes. Fue entonces cuando escucharon un lamento conocido: Sara. Laura. Era Tom. Su voz, entremezclada con la desesperación y la esperanza, les indicó que aún estaba ahí. Las chicas se miraron, la determinación renovándose entre la angustia. «Vamos, hacia el sótano», gritó Sara, mientras el terror las empujaba a moverse. Las escaleras chirriaban bajo sus pies, y el aire, aún más denso que antes, parecía advertirles del peligro. Sin embargo, la certidumbre de que Tom necesitaba ayuda arrojó a un lado todos los temores. Al llegar a la apertura del sótano, el frío caló sus huesos. La figura oscura aguardaba en la penumbra, pulsando con malevolencia. Su risa resonó como un eco del abismo, y en el instante en que sus miradas se encontraron, la figura quedó en shock. Algo había cambiado. Era como si se sentía más amenazada esta vez. «Vamos, hay que encontrarlo», instó Sara, su voz firme, sin un atisbo de duda. Laura asintió, sabiendo que ese sería su último intento. Los ecos de su valentía resonaban en cada rincón oscuro mientras se adentraban más en las entrañas de la casa. Tras seguir el lamento de Tom, llegaron a la habitación donde lo habían encontrado por primera vez. Su voz provenía de más allá de las sombras, gimiendo en agonía. Las chicas, ansiosas y temerosas, empujaron una puerta que parecía sellada por el mismo horror, y al abrirla, lo vieron: Tom estaba en el suelo, atrapado en una especie de trampa invisible. «Ayúdenme», gritó él, extendiendo sus manos temblorosas hacia ellas. «No puedo salir». Sara y Laura intercambiaron miradas, reconociendo el miedo en sus ojos. Pero el tiempo corría, y la sombra danzaba, lista para alimentarse de su temor. «Tom, confiamos en ti». «Tienes que intentar», comenzó Laura,
pero el aire frío y cortante interrumpió sus palabras. «Deténlas, no se acercan», resonó la voz demoníaca, ahora llena de furia. La sombra se abalanzó sobre sus figuras, intensificando su oscuro abrazo. «No dejaré que te atrape de nuevo», gritó Sara, el coraje rebrotando en su pecho. En un movimiento rápido, tomó el antiguo teléfono que había quedado en el suelo. «Laura, ayúdame. Esto es nuestro último recurso». Ahora entendían. El teléfono no era solo un medio de desesperación, era una conexión con lo que había sido, una oportunidad para deshacer lo que había sido hecho. La figura se discurría nerviosa ante esta nueva amenaza. Tom gritó, «No, eso no funcionará». Pero ya era demasiado tarde. Sara, enfocando su mente con determinación, levantó el auricular y, a través de la bruma densa, sintió una claridad como nunca antes. «Escucha, liberamos a Tom. Rompemos el pacto oscuro. No necesitas reclamar más almas». El silencio se hizo. Una vibración recorrió la habitación, como si el mismo edificio estuviera sintiendo el peso de la declaración. Laura apretó la mano de Sara, ambas. Sintiendo que, por primera vez, tomaban el mando. «Ya no tienes poder sobre nosotros», gritaron a la vez, su voz resonando con fuerza. Las sombras comenzaron a temblar, y Tom se desvanecía de su prisión, recuperando poco a poco su humanidad. Entonces, la risa burlona se apagó. La figura oscura comenzó a deshacerse, dejando tras de sí un eco de horror y vacío, con un último empujón de fuerza, justo cuando el eco de la sombra intentaba reabsorber la sala, las dos chicas tiraron el teléfono al suelo. Un estruendo estalló, enviando ondas de energía a través del hospital, rompiendo con el ciclo de terror. Una ráfaga de luz iluminó el sótano y los tres amigos se encontraron respirando juntos, sintiendo como la presión de la oscuridad se desvanecía. Sin más cadenas, sin más horror. Tom sonrió débilmente, recuperando su formato, mientras Laura y Sara lo rodeaban. «Estamos aquí», murmuró Laura, el alivio desbordando en su corazón. Mientras salían juntos del hospital, sintieron que los ecos de lo que habían sido se desvanecían. Las sombras, incapaces de seguirlos, caían en el olvido. Enfrentaron, por fin, la verdad oscura del hospital, dejando atrás un capítulo de horror y desesperación. Con cada paso hacia el mundo exterior, el aliento de la luz les acarició, limpiando el temor de sus almas. Eran unos sobrevivientes, no solo por escapar, sino por haber encontrado la fuerza en la amistad y la lealtad. Y en ese instante, su historia se interrumpió como una película que llega a su conclusión, disolviendo el eco de las risas que alguna vez las persiguieron. La verdad había sido revelada y, con ella, la libertad. Y tú, querido lector, si te ha atrapado esta historia, necesitas suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más para ser parte de estas emocionantes aventuras. El momento de mostrar tu apoyo es ahora. Dale like al video para alimentar el algoritmo y que más personas descubran estos relatos. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este desenlace, quiero conocer tus reacciones y teorías. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo hace toda la diferencia.